Ya, ya, ya. Las instrucciones que hemos visto hasta ahora son bastante simples. Con todas estas instrucciones que hemos visto hasta ahora, generalmente el hombre llegó a la luna, así que no hay problema con eso. Si hay que creer en Salfate, Salfate dice que no llegamos a la luna porque eso es un mito. Yo creo que llegamos porque la tecnología está. Eh, una cosa importante acá es ese tema que decía yo de la tecnología, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ingeniero? Y por qué es importante conocer la parte científica de la carrera de ustedes, porque ustedes están en una facultad de ciencias de la ingeniería, y por qué usted recibe el grado académico de licenciado en ciencias de la ingeniería, y después el título profesional de ingeniero, que son dos cosas distintas. La ciencia es la que se encarga de descubrir ciertas cosas, y el ingeniero en realidad lo que hace es que toma esa ciencia y la transforma generalmente en un producto. Ese producto es la tecnología. Entonces la ciencia y la tecnología van de la mano. Si el científico descubrió algo, hay muchos científicos que de repente descubren cosas pero no saben para qué sirven. Después viene un ingeniero y dice, mira, ¿sabes que con estas cosas yo la puedo transformar y generar un producto? Y eso es tecnología. Y tecnología no tiene que ver con electricidad, no tiene que ver con computadores ni con electrónica. Tecnología es la aplicación de la ciencia nomás. Eso que quede claro. De hecho, por ejemplo, que le decía a sus compañeros de delante, las catapultas, esas que en la Edad Media destruían los castillos, eso es tecnología, que se basó en la ciencia, que es la que tenía que ver el efecto reacción, la fuerza, la velocidad angular, todo ese tipo de cosas que se calculaban, con eso más o menos calculaban el tamaño de la piedra y eso es lo que metía, y con eso construían la catapulta. Pero primero estaba la ciencia. La ciencia dijo ciertos eventos que ocurrieron y después vino alguien y los tomó y los transformó en un producto. Eso es lo que debe hacer un ingeniero siempre. Por eso el ingeniero siempre está en el límite entre la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué va primero y qué va después? Nadie lo sabe. Porque a veces la ciencia ayuda a que la tecnología avance y la tecnología, a su vez, al avanzar, hace que la ciencia también siga avanzando. Entonces, se van complementando. Ya, dicho eso, para que le tengan claro por qué la importancia de la matemática, ahí lo tenemos. Ya, ahora vámonos aquí a lo que vimos en las clases anteriores. Vimos las instrucciones más básicas, y aquí por favor pongan atención, que es la instrucción de asignación, y la asignación consiste en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. ¿Cuál es la sintaxis, la forma de escribir esa instrucción de- la instrucción de asignación? Es a través de esta sintaxis. Sintaxis es cómo se escriben las cosas. Un signo igual, que quede claro que, y lo he repetido en innumerables veces ya, que esto no es su igualdad, no es el concepto de igualdad matemática. Esto es una asignación. ¿Qué significa eso? Que ustedes deben tomarla por separado. Primero deben considerar lo que está al lado derecho. Y si al lado derecho hay un valor o hay una expresión, esa expresión primero se tiene que resolver, calcular. Y el resultado final de esa expresión, yo se la asigno o se la asocio a una porción de memoria a la cual le he puesto un nombre, que es la variable. La variable, el nombre de la variable está haciendo referencia a una zona de la memoria. Por lo tanto, es un paso, es un traspaso de datos, no es una igualdad. Y al decir eso, entonces yo no podría al lado izquierdo del signo igual, en este caso, poner una expresión. Al lado izquierdo va siempre el nombre de la variable y al lado derecho puede ir una expresión, puede ir lo que ustedes quieran. Pero todo eso se va a calcular y el resultado final va a formar parte de la zona de la memoria que yo he bautizado. Esa es la idea fundamental de todo esto. Ya, ahora ejemplos. Eso es lo que vimos en la clase pasada, está en el video por si acaso. Aquí el nombre de las variables le puse letras, le podría haber puesto palabras o lo que ustedes quisieran, pero siempre y cuando no puede tener tilde, no puede tener ñ, ni puede tener espacio en blanco. Eso que quede claro. ¿Qué estoy indicando con A es igual a 1? Estoy indicando que el 1 se le asigna a la variable a la zona de memoria A. 3 por A más 4, debo resolver esta expresión. Si supongo que A vale 1, porque es el valor que tenía acá, 3 por 1, 3 más 4, 7, y el resultado final, que es 7, se almacena en la variable B.
Eso es lo que ocurre acá. También puede haber una asignación completa de una variable a otra. Y aquí el contenido de la variable b es asignado a la zona de memoria apuntada por C. Así es como debe leerse estas cosas. No son igualdades, vuelvo a repetir. Y también pueden asignar string, algún string. ¿Qué tengo ahí esperando? Algún string, entre comillas, se le asigna a la zona de memoria D. Ya, esos son ejemplos de asignación. Y es lo base porque me permite hacer los cálculos, me permite capturar datos, me permite usarlo en los inputs, todo lo que vamos a ver más adelante. Después viene la segunda instrucción que hicimos y que estudiamos y analizamos, es la instrucción denominada de lectura. ¿Y en qué consiste? En recibir desde un dispositivo de entrada, generalmente, no siempre, pero en el caso inicial de ustedes, generalmente es el teclado. Esta operación en pseudocódigo le llaman leer, pero nosotros nos vamos directamente a la instrucción en Python. Y la instrucción en Python que me permite a mí capturar datos del teclado es la instrucción denominada input. Ese input, entre paréntesis redondos y entre comillas, yo puedo poner un mensaje para que en pantalla aparezca algo y no aparezca el cursor pestañeando y nadie sepa qué es lo que hay que digitar. El input es fundamental porque es el que me permite a mí conectarme con el computador y mandarle datos. Eh, lo importante acá es que el input, esperemos un estoy llamando a la secretaria para leer. Ya, el input, lo que debe quedarme, pero requete contra claro, que la instrucción input captura lo que yo digite en el teclado. ¿Hasta dónde? Hasta que yo apriete el enter. Cuando yo apriete el enter, entonces todo eso que digité efectivamente es pasado a una zona de memoria, porque eso es una asignación, es pasado a una zona de memoria, que es una variable, obviamente. Pero lo importante acá es que lo que se captura con el input siempre es un string, es una cadena de caracteres, no es un número. Por eso tengo el ejercicio, el ejemplo ahí puesto en primer lugar. Lo que se captura es el dibujo del número, no el concepto. Si yo quiero tener el concepto del número para poder hacer operaciones aritméticas, debo transformar esa captura en un número, no en el dibujito. ¿Cómo se hace esa captura o esa transformación? Lo vimos en la clase pasada. A través de una nueva función. Esto es como una composición de funciones. Es decir, la función int, que es la que me transforma entero, se va a aplicar a la función input. Y la función input, ¿qué es lo que hace? Captura string. Entonces, el string que está capturado aquí es transformado en entero y ese número es asignado a la variable número. Si yo quiero capturar un float o un real, le pongo acá float. Eso que les quede claro. Y estas cositas que están acá, si yo pongo esto tal cual así, vuelvo a repetir, no hay ninguna transformación y lo que yo estoy asignando acá a esta variable es el string completo, es el dibujo. Eso está claro cuando yo quiero digitar palabras, frases, nombres, pero cuando quiero capturar números, entonces tengo que hacerlo a través de el ejemplo anterior. Eso es el input, eso lo vimos un poco en la clase pasada. Después viene el tema de la escritura, cómo muestro en pantallas Profe, o en cualquier... ¿Sí? ¿qué diferencia tiene el input del print? Es que el input es captura de datos y el print es todo lo contrario, es mostrar. Ah, ya. Ah, vale.
Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que el input, entre comillas, muestra un mensaje, pero no es que esté mostrando datos. Muestra un mensaje nomás para que tú captures ese dato y lo dejes en la variable, lo que está acá. En cambio, la escritura, que es el print, es mandar por un dispositivo de salida, por el monitor o no sé, un resultado, un mensaje, lo que tú quieras. ¿Cómo se hace eso en Python? Con el print. ¿Te das cuenta? El print no captura datos. El print lo único que hace es muestra datos. El que captura el dato es el input. Pero yo puedo mostrar acá como yo quiera. Aquí en este caso se muestra todo lo que esté entre los paréntesis angulares, entre los paréntesis redondos. Estoy mostrando dos valores. Todos los valores que yo quiera mostrar deben ir separados por coma. Pueden ser una lista de valores. Y todos van a estar separados por coma. En este caso, yo tengo una coma acá y estoy mandando al dispositivo de salida ese mensaje, que como está entre comillas, es un string y va a salir tal cual en la pantalla. Si ustedes escribieron aquí con acento, con tilde, con resultado, con falta ortográfica, pusieron gato, culebra, sapo, lo que quisieran aquí adentro, eso lo vamos a mostrar en pantalla tal cual. Si muestran algo así, en donde no está encerrado entre comillas, entonces lo que él entiende que eso es una variable, es decir, una zona de memoria. Por lo tanto, lo que va a mostrar es el contenido que tiene esa variable o esa zona de memoria. No la R, sino que el contenido. Ahora, si esa R la meten aquí adentro, obviamente es una R, no es una variable. ¿Por qué? Porque está metida dentro de un string. Ya. Eso es lo básico que hicimos. Con esas tres instrucciones ya podríamos nosotros hacer ciertos programitas. Vamos a ver las dos instrucciones más importantes y las vamos a ejemplificar en todos los ejercicios que nosotros vamos a hacer, que voy a desarrollar yo durante la clase, para ir enfocándonos más en este tema. Vamos a estudiar estructuras condicionales. Cuando yo hablo de estructuras condicionales, estoy hablando de preguntas, de preguntas. Y en informática, todas las preguntas tienen dos respuestas. A una pregunta siempre uno debe responder como que es verdad o como que es falsedad, la pregunta que me están haciendo. Y esa pregunta va asociada en el fondo a una condición. Yo debo preguntar si se cumple o no se cumple una determinada condición. Si esa condición se cumple, entonces es verdadero. Si esa condición no se cumple, entonces el resultado de esta estructura es falso. No hay términos medios, no hay grises ni nada por el estilo, sino que es verdadero o es falso. Y las condiciones, las cosas que yo voy a preguntar, generalmente para eso usamos los, los operadores relacionales, mayor, menor igual, distinto, generalmente. Después le vamos a agregar los conectivos lógicos, el AND y el OR, el I y el OR, el O. Ya, las estructuras condicionales comparan, ojo lo que dice acá, comparan una variable contra otros valores. Las estructuras condicionales comparan una variable contra otros valores, para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Es decir, aquí yo ya le estoy dando dinamismo a mi programa. Hasta ahora los programas todos eran netamente secuenciales, una instrucción tras otra. Pero ahora, al tener una pregunta, yo puedo tomar un camino de acción u otro camino de acción. Dos cosas distintas. Me han llegado mensajes míos. Para que en base al resultado de esta comparación se siga un curso de acción dentro del programa. Cabe mencionar, dice que la comparación se puede hacer contra otra variable, contra una constante. Los números en informática se denominan constantes, también por si acaso. Existen dos tipos básicos, las simples y las múltiples. Nosotros vamos a estudiar estos dos valores, nomás estos dos ejemplos. Después vamos a incrementar más esto, pero con esto ya me basta y me sobra para resolver todos los problemas que vamos a encontrarnos. Las estructuras simples también se denominan toma de decisión y solamente van a dar respuesta y van a hacer un reconocimiento si es que la condición que yo estoy evaluando es verdadera. Si la condición que estoy evaluando es verdadera, entonces se va a ejecutar el bloque de instrucciones o de acciones que se deben ejecutar cuando la condición es verdadera. Ese bloque tiene que estar obviamente encerrado en un cierto, entre comillas, paréntesis o de alguna forma delimitado cuáles son las instrucciones que se deben ejecutar si la condición es verdadera. Acá, en el ejemplo, esto como pseudocódigo, van encerrados entre entonces y fin sí. Todas las instrucciones que se van a ejecutar tienen que estar acá, si la condición es verdadera.
Si la condición es verdadera, entonces ejecuto todo esto. Y después que termino de ejecutarla, continúa el flujo de mi programa aquí abajo. Ahora, ¿qué ocurre si la condición no es verdadera, es falsa? Entonces no ingresa a este bloque, se lo salta olímpicamente y continúa con la siguiente instrucción después del fin sí. Esa es la lógica. Tenemos las instrucciones dobles, que son bastante similares a la anterior, pero aquí sí hay un curso de acción para lo verdadero y un curso de acción distinto para lo falso. Y después continuamos acá, mi programa. Por lo tanto, si una determinada condición es verdadera, entonces se van a ejecutar todas estas acciones entre el entonces y el si no. Una vez que llegué a este lugar, al si no ejecuté todas estas instrucciones, me salto todo el bloque que viene, que correspondía a cuando era falso. Me lo salto nomás y continúa la ejecución aquí abajo. Ahora, ¿qué ocurre si la condición es falsa? Si la condición es falsa, no va a ejecutar ninguna de estas acciones, sino que las instrucciones que va a ejecutar son aquellas que aparecen debajo del si no, acá, estas. ¿Hasta dónde? Hasta la última instrucción y ahí va a continuar la ejecución. Es decir, o hace esto o hace esto de acá. No hace las dos cosas al mismo tiempo. Eso es que quede más que claro. También se pueden anidar, eso lo vamos a ver en unos ejemplos a continuación. Pueden ir anidadas. ¿Qué significa anidadas? Que yo puedo tener una condición, o sea, una estructura condicional dentro de otra estructura condicional y dentro de otra estructura condicional y dentro de otra. O sea, puedo jugar aquí con las condiciones que a mí se me antoje. Lo que sí, cada vez que más usted pone preguntas, se le complejiza un poco el programa y debería tener clarito en su cabeza qué es lo que debe hacer cuando se den ciertas condiciones, porque esto permite que mi programa pueda dar respuesta a innumerables situaciones que se puedan presentar dentro de una determinada situación. Esa es la idea fundamental de esto. En Python, ¿cómo se hace esto en Python? En Python, las estructuras condicionales se usan de la siguiente forma. Eh, con la palabra if va a reemplazar al si. La condición es A mayor que B, B menor que A, J mayor que 5, no sé, la condición es cualquiera. Es equivalente a este dibujito que ustedes tenían en Scratch. Recuerden que aquí ustedes ponen una condición, entonces todas las instrucciones que cumplían, cuando se cumplía esta condición, se ejecutaban todas las que estaban aquí encerraditas. Si no se cumplían, se saltaba y continuaba aquí abajo. La misma historia acá, lo mismo acá. Pero ahora en Python, como no es un lenguaje gráfico, lo que ocurre es que esta condicional, antes existía el entonces, así lo habíamos visto. Ahora el entonces se reemplaza por dos puntos. Entonces el si por if, la condición en la que nosotros hemos visto, y el entonces son los dos puntos. Y a continuación, usted debe intentar, como está acá, indentar todas aquellas instrucciones que forman parte del bloque, sería esto que está acá. Todas las instrucciones que están acá deben ir sí o sí indentadas. Indentadas significa tabuladas. Un solo tabulador a la derecha, no espacio en blanco. Que quede claro, un tabulador a la derecha. Y todas las instrucciones que están tabuladas son aquellas que Python va a entender que pertenecen al bloque de este if, es decir, que se deben ejecutar cuando esa condición sea verdadera. Cuando Python encuentra una instrucción que va al mismo nivel, ahí continúa la ejecución. Por lo tanto, si la condición es verdadera, va a ser todas estas y va a continuar. Ahora, si la condición era falsa, se va a saltar todas las que estén indentadas un espacio hacia adentro y va a continuar con la primera que pille, que está al mismo nivel donde está escrita la i, acá. Por eso hay que ser bien ordenado en Python. Las dobles son aquellas que reemplazan a esto, que hayan visto ustedes, que el concepto es el mismo. El bloque está inicializado con el dos puntos y finaliza aquí en el else. Eso es cuando la condición sea verdadera, se van a ejecutar todas estas. Si la condición es falsa, se van a ejecutar todas las que vienen después de los dos puntos del else, estas que están acá. Y en el mismo caso anterior, si la condición es verdadera, se ejecutan todas estas. Cuando llega al else, se salta todo este bloque y continúa con la primera que pilló aquí al mismo nivel del else. Ahora, si la condición es falsa, se salta todas estas y ejecuta solamente aquellas que están en el else y hasta que se acaba ese bloque. Esas son las estructuras condicionales.
Hay muchas más, aquí están las condicionales múltiples o validadas, que aquí ya se nos van a enredar un poco, pero eso es bueno verlo en los ejercicios. Esto no vamos a saltar todavía para no enredarnos más todavía, que después darnos cuenta que se pueden hacer cosas más simples, pero hay que tener clarito en la cabeza lo que está pasando. La otra instrucción que más nos interesa es aquella que se denomina instrucciones iterativas. Esta es una estructura que repetirá un proceso durante n veces. Una estructura iterativa o repetitiva no es lo mismo que una condicional. La condicional se ejecuta una pura vez dada la condición. Si la condición es verdadera, hago un grupo de instrucciones. Si la condición es falsa, hago otro grupo de instrucciones. Ahora, una instrucción iterativa va a repetir varias veces un mismo bloque de instrucciones. Se parece a una pregunta, pero no es una pregunta. Es una repetición. Eso quiero que usted quede claro. ¿Y cuándo se va a ejecutar eso? Hay una condición de por medio siempre. Mientras esa condición se esté cumpliendo, entonces se va a repetir el bloque de instrucciones. Voy a estar ahí dando vuelta mientras la condición se cumpla. Una vez que la condición dejó de cumplirse, la ejecución continúa. Esa es la idea. Eso es, si lo vemos desde el punto de vista de la pseudocódigo, mientras, ahora si lo vemos desde el punto de vista de Python, es el equivalente a este que está acá al repetir. Repetir, ¿qué es lo que hacía? Repetía 10 veces, ahí está la condición, todas las cosas que están aquí adentro. Una vez que terminaba de repetir las 10 veces, continuaba con lo que viene acá abajo. Es el mismo concepto acá. Las acciones son las que irían encerraditas aquí adentro. Entonces, mientras la condición sea, el mientras se reemplaza por while. Por eso a mí de repente me escuchan hablar que mientras digo while, el concepto ya es lo mismo uno. Mientras se cumple una determinada condición, se abre un bloque y se ejecutan todas las acciones que están en el bloque. Lo mismo en el caso anterior, un bloque se reconoce porque están tabulados todas las instrucciones, un espacio, un tabulador hacia la derecha. Todas las instrucciones se van a ejecutar mientras la condición se cumpla. Acá obviamente van a haber más instrucciones, pero esas no pertenecen al bloque, están fuera del bloque, están a nivel del while. Estas es las que se van a ejecutar. Se ejecuta un bloque, va acá arriba, se vuelve a evaluar la condición. Si la condición sigue siendo verdadera, se vuelve a ejecutar el bloque. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la condición deja de cumplirse. Cuando la condición ya no es verdadera, entonces continúa la ejecución con la primera línea que viene después del bloque y que se encuentra al nivel del while. Acá. No nos vamos a entrampar con el for todavía porque necesitamos tener un poco más de abstracción todavía para poder entender cosas que están acá. Esas son todas las instrucciones que tenemos. Tenemos, vuelvo a repetir, la asignación, el input, el print, el si o el if y el while. Y nada más. Y con todas esas instrucciones tenemos que ser capaces de llegar a la luna. Así es lo que siempre digo yo. Y esas son las instrucciones que efectivamente el ser humano ha llegado a la luna. Así que no tenemos drama en eso. Esa es nuestra propuesta. Vamos a ejemplificar todas estas cositas hoy día en, en un par de problemas. Por eso es bueno que pongan atención y que repitan los ejercicios. Para eso los van a tener acá en el GitHub. Van a ir apareciendo todos los ejercicios que nosotros vayamos trabajando o programando que estén acá. Para eso, entonces yo voy a desarrollar algunos ejercicios de los que están acá. Como el primero, y aquí donde yo hice la pregunta en delante y ocurrió hartas cosas raras. Esperen un segundito, que me tengo que responder como director siempre, así que estoy perdido. Ay, hombre.
Ya, continuamos. El primer ejercicio. Y aquí es donde empezamos a analizar nuestras cositas. Aquí es donde ustedes tienen que duplicar pantalla. Duplicar. No. Ya, ahora sí. 360. Ok. Ya. Aquí es donde vamos a empezar a... Aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Primero, escribe un programa que determine si el número entero ingresado por un usuario es par o no. Aquí ni siquiera me voy a meter todavía a programar, ¿eh? Vamos a pensar primero el problema. Programar significa pensar y resolver problemas. Eso que les quede claro. Programar no es sentarme ahí a machacar teclas, como decimos nosotros, sino que primero lo que hay que hacer es pensar. Pensar. Escribe un programa que determine si un número entero ingresado por usuario es par o no. La pregunta aquí, sí, hay que escribir el programa, pero primero tengo que ser capaz de entender lo que me están preguntando. ¿Cuándo un número es par? ¿Cuándo un número es par? Vuelvo a repetir. ¿Cuándo un número es par? Se fueron. No, Se podría uno ya escribir es. como 2n. Ya, pero ¿cómo lo escribo como 2n? ¿Cómo sé yo cuál es ese número? ¿Se dan cuenta? Sí, tenéis razón, matemáticamente es 2n. Cualquier número que se transforma 2n con n en los naturales es un número par. Estamos de acuerdo. Pero ahora, analiza. Piensa, si aquí no es que yo de pesado me quede bueno, sino que les quiero abrir la mente para que ustedes sepan cómo funcionan los computadores y cómo hay que programarlos. Nosotros el conocimiento lo tenemos. Tengo que ser capaz de transformar ese conocimiento que yo tengo en estas herramientas informáticas. Esa es la pega que tengo que hacer yo. Y yo sé que muchas de estas cosas ustedes las saben. El problema es cómo las transformamos en algo que el computador pueda entender. Ahí está mi pega, ¿se dan cuenta? Tú me dices cuando 2n, ya, pero cuando yo digito un número, ¿cómo sé yo que se puede escribir como 2n? Si x es igual a 2n o no. Estamos de acuerdo, o sea, cualquier número que se transforma 2n con n en los naturales es un número par. Esa es la teoría, ¿no? Eso es lo que dicen los matemáticos, ¿cierto? Siempre. Pero la pregunta, eso es, desde el punto de vista matemático, es construcción. Porque eso me permite a mí construir números pares. ¿Se dan cuenta? ¿Captan la idea distinta un poco del concepto? Con eso yo puedo construir números pares. ¿Por qué? Porque si tomo de los naturales, ¿cierto? Ustedes saben que son el 1, el 2, el 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si yo tomo el 5, lo multiplico por 2, me da 10, yo sé que ese es par. ¿Por qué? Porque yo lo construí de esa forma, lo construí como los matemáticos me lo decían. Perfecto. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo sé yo si 10 es par? ¿Cómo sé Porque yo? si ¿Por lo qué divido, da ¿Ya? resto cero, ¿o no? ¿Ya? ¿Y la otra persona que me iba a decir algo? Díganlo todos nomás. Díganse nomás, y aquí de eso se trata. Habla. ¿Por qué es divisible por 2? Ya, uno dijo divisible por 2. El otro dijo que el resto es 0, ¿cierto? Resto 0 si divido por 2, ¿eso dijiste? Más o menos. Tenemos dos cositas. ¿Eso fue lo que dijo el primero? ¿Algo del resto 0 escuché? Sí. Ya. Ambos tienen mucha razón, pero hay que ver cómo hago eso. ¿Se dan cuenta? Un número es divisible. ¿Qué significa que sea divisible? Significa que la división es entera. Eso es divisible.
¿Pero qué significa que la división sea entera? Que el resto de esa división es 0, en términos generales, ¿eh? Ni siquiera todavía dividido por 2. Si nos vamos más atrás, yo estaría diciendo que A dividido por B es igual a C y sobra un D, ¿cierto? Así lo dicen ustedes. ¿Y qué es lo que indican eso? Es uno de los temas más importantes que es la aritmética, que B por C más D tiene que ser igual a la. Esa es la construcción. Pero aquí lo que me interesa es esto. Me interesa el resto. Esto nube, por eso me el resto. Eso significa, fíjense que si S es 0, entonces B por C es un número entero rápidamente, ¿no? Es igual a la. De ahí empezamos a desenmascarar un poco el cuento. O sea que si yo quiero saber si una división si algo es divisible por algo, ni siquiera por 2 estoy diciendo divisible, tendría que asegurar que el resto de tomar el número y dividirlo por lo que yo quiero saber, debe darme el resto 0. Perfecto, lo tenemos claro. De ahí de los dos temas que dijeron sus compañeros, estas dos cosas que dijeron ustedes, de ahí saco eso yo. Y ahí ahora, ¿cómo lo llevo al computador? Ahí está la gracia. ¿Cómo sé yo si un determinado número P es par? Le debo hacer algún tipo de operación, algún tipo de cálculo. De ahí donde tienen que acordarse cuáles son las operaciones aritméticas en compu. Vamos a decir, ¿cuáles son las operaciones aritméticas? Yo se las mencioné. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas normales que ustedes conocen? ¿Cuáles son las 4 operaciones aritméticas que ustedes conocen? Sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Ya? Suma, resta, multiplicación y división. Pero nosotros le vamos a agregar una operación más porque estamos en compu. Y en computación, una operación que es fundamental para nosotros es la operación que se denomina módulo o resto. Ustedes le ponen nombre, generalmente nosotros le llamamos módulo. ¿Y en qué consiste? En entregarnos a nosotros este valor. No este, sino que el resto de la división. Módulo o resto nos entrega el resto de la división, no el cociente. Para eso tenemos operadores. El operador el más, ¿cierto? El menos, el asterisco en la multiplicación en computación, el slash en la división. Y finalmente, el que me interesa a mí. El signo porcentaje para nosotros no es cálculo de porcentajes. El signo porcentaje en informática es sinónimo de módulo, del resto. Con esto uno podría decir, por ejemplo, 4 módulo 2 es 0. ¿Por qué? Porque esto sería 4 dividido por 2, 2 por 2 es 4, resto 0. Ese 0 es el que estamos calculando nosotros entregando con el módulo. ¿Les queda claro, no? Eso es lo que calcula. ¿Qué pasa si yo digo ahora, por ejemplo, 15 módulo 2, 7 por 2, 14 a 15, 1. El resto es 1. Ese es el resto. Por lo tanto, si yo dijese 15 módulo 2, eso sería 1. Porque sería el resto. ¿Queda más o menos claro en qué consiste el resto? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué nos sirve? Ojo, y puede ser para cualquier cosa. Porque también podría pensar, ¿y qué pasa si digo 9, porcentaje es 3? ¿Cuánto vale eso? 0.
porque sería 9 dividido por 3, 3 por 3, 9, para llegar a 9, 0. Nuevamente obtenemos el mismo valor. Ojo que aquí es una cosa importante, ¿ah? Si yo divido por 2, ¿cuáles son los restos posibles de obtener siempre? Cero. 1 y 0. 0 y 1, dos valores, nada más. Entonces para nosotros, algo con dos valores es súper bueno. ¿Por qué? Porque las preguntas siempre o son verdaderas o son falsas, tienen dos posibilidades. Acá también, ¿se dan cuenta? Y ahí empezamos. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto, ¿cuáles son los restos posibles al dividir por 3? 0, 1 y 2. Exactamente, siempre es uno menos que el número, ¿se han dado cuenta? Alguien no me puede decir que al dividir por 3 le dio resto 4. Si le dio resto 4 es porque se equivocó en la división y tenía que poner uno más en el cociente. Está claro eso. Ya, esas son las cosas que nosotros sacamos de la matemática. Fíjense, estoy haciendo este problema que no tiene nada que ver con computación, dicen ustedes. Estoy en un programa que determina si un número ingresado por el usuario es par o no. Estoy entendiendo cómo poder determinar si el número era par o no. Entonces, ¿qué ocurre ahora si yo ingreso un número n, cualquiera, no tengo idea cuál, lo capturé? Si a ese n le calculo el módulo 2, ¿qué puede ocurrir con eso? Que ese valor puede ser 0 o ese valor puede ser 1. ¿Están todos de acuerdo? Independiente del valor que tome n. Sí. Si es 0, yo inmediatamente puedo decir, oye, el número n ni lo he visto ni lo conozco, pero sé que es par. En cambio, si ese resto es 1, yo puedo decir inmediatamente, no es par. ¿Captan cómo vamos juntando un poco los conceptos matemáticos y los conceptos de programación? Por eso primero hay que pensar los problemas. Quiero que les quede como moraleja y clarito acá que no es llegar y sentarse en el computador y empezar a machacar teclas ahí para resolver problemas. No, no, no. Así no funciona la cosa. Así no funciona. De hecho, una vez que tengo claro esto, yo aquí ahora recién debería empezar a pensar, chuta, ¿y cómo hago mi programa ahora? Y ahí empiezan Con ustedes los, a tirar línea con acá, los po. condicionales. Más que eso todavía, po. Hay que empezar a seguir ahora lo que me dicen, porque ya tengo más o menos clara la película. Escribe un programa sin número entero ingresado por el usuario. Hay que ingresar un dato, lo primero, porque si no tengo el n, entonces vamos a tener un número que va a ser ingresado. Ojo, dije un input, pero estoy capturando el string del input. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo? A todo esto debería agregarle un int, tal como está en el documento. Ya. Fíjense que estoy programando en papel, ¿eh? Por eso puedo rayar a donde quiera. Estoy programando en papel. Uno para programar no necesita computadora, necesita papel nomás siempre. Y después ya pasa el limpio. Ahora debería calcular el resto. ¿Cómo se calcula el resto? Bueno, el número que yo acabo de ingresar es número, aquí le había puesto n, con el módulo 2, porque quiero saber si es par o impar, no otra cosa. Y ahí ya tengo capturado el resto. Ahora ese resto puede ser 0 o puede ser 1. Entonces ahora pregunto con las condicionales, pues para eso dimos el if. Voy a preguntar, oye, resto, y aquí para preguntar se requieren dos signos iguales, porque ahora ya no es asignación, es igualdad. La igualdad matemática se consigue en el computador con dos signos iguales. Si resto es igual a 0, dos puntos, voy a abrir un bloque, suponiendo que es verdadero, y voy a decir print es par, nada más. En caso contrario,
Voy a abrir un bloque y voy a escribir print no es par. Pedido ya, me llegó, no tengo hambre ya. Fíjense que ahí tengo escrito mi programa, o sea, recién ahí ya más o menos tengo clarito. Tenemos input, que fue lo que estudiamos, tenemos asignación, tenemos módulo, tenemos preguntas y tenemos print. Tenemos todos los ingredientes que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Recién ahora digo, vámonos al computador. Acá en el computador lo primero que deben hacer ustedes, si están en Windows, es Open Folder y ahí seleccionar cuál es la carpeta donde ustedes están dejando todos sus programas. Yo estoy dejándolo en esa, y están los de sus compañeros anteriores. Voy a crearme un archivo nuevo, le voy a poner nombre, le voy a poner prof1, problema 1, que es el que estamos resolviendo, tiene que ser .pi. Y ahora trato de escribir sin falta ortográfica, ¿cierto? Eso que escribí acá. Ahí lo trato de escribir. De hecho, si tengo dudas y todavía no me acordaba cómo era el enunciado, ¿cierto? Yo podría copiar el enunciado, dale, Pablo. Copiarlo nomás. Voy a copiar el enunciado. Este es un truco que uno siempre hace para que no se me olvide que lo estoy resolviendo. Voy a copiarlo acá, pegarlo. Ni siquiera es parte de mi programa, lo voy a pegar. Pero lo voy a transformar en un comentario. Un comentario es algo que no se ejecuta. Y me faltó una parte. Significado por el usuario es par o no. Eso es lo que decía. Fíjense que todas estas cosas que están en verde, que comienzan con ese gato, son comentarios. Eso significa que el programa no lo va a considerar. Están ahí para que yo los pueda leer nomás, pero no son ejecutables. Ahora empezamos con las instrucciones. Lo primero que dije yo, voy a capturar un valor. Ingrese un número. Ahí es para que me quede en la pantalla. Capture el número. Calcule el resto. Bueno, el resto es igual a número porcentaje 2. Ah, lo tenemos listo. Ahora preguntamos, if el resto es igual a 0, abrimos un bloque y fíjense que aquí en forma automática el Visual Studio Code reconoce que está abriendo un bloque y él solo intenta, solo tabuló. Y aquí yo debo decir print es par. Ahí sigo escribiendo, pero ya ahí se me acaba el ejercicio, de acuerdo a lo que habíamos visto acá. Debería poner un else. En ese caso, como estoy acá, aprieto la tecla de retroceso, destabulo nomás. Una tecla ahí y escribo else. Y pongo nuevamente 2 puntos y nuevamente me vuelvo a abrir otro bloque. Este muchacho, print. Y ahora vamos a poner no es par. Y vuelvo a destabular para que me quede claro el programa, ¿no? Y ahí tenemos mi programa completo. Y eso es todo lo que había que hacer para este ejercicio. Pero había que primero pensarlo, ¿no? Analizarlo, darle vueltas, porque si no, no podríamos avanzar. Lo vamos a ejecutar. Ya, lo vamos a ejecutar. Ingreso un número. Vamos a ingresar el 24. El 24 es par, ¿cierto? Debiese decirme es par. Es par. Vamos, correcto. Ingresemos un número que no sea par. El 35.
no es par. Entonces ahora yo rápidamente tengo claro aquí el ejercicio. O sea, este ejercicio es base para muchas de las cosas que nosotros vamos a ver a futuro. Pero aquí estoy Profe, determinando si es par o no par. ¿Sí? con números grandes no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Funciona? Funciona igual, pero aunque sea exageradamente grande. No me acuerdo hasta dónde funciona esta cuestión. Es par. Ah, bueno. No es par. Número. Ahora, si alguien me dice cómo se lee ese número, no tengo la más de contra idea. Pero aguanta. Ya, pero se dan cuenta de cómo vamos analizando, cómo vamos tratando de entender lo que es programar, que no es sentarse y codificar nomás, sino que es tratar de atrapar la teoría y transformarlo en tecnología. Ojo que este ejercicio también lo podemos nosotros darle vuelta. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes tomen siempre un problema y le sigan poniendo cosas. Por ejemplo, este mismo problema lo podríamos transformar, o esta misma idea, para determinar si un número es, ojo, más genérico, divisible por otro. Por ejemplo, quiero saber si el 4768,97 es divisible por 23. ¿Será divisible por 23 o no? ¿Y cómo se podría saber? Siguiendo esta misma historia. Fíjate que ahora aquí nosotros preguntamos por 2 nomás, ¿cierto? Pero ahora ese 2 no me sirve. Ahí debe ser otro número cualesquiera. Y yo sé que si yo tomo un número y lo divido por otro y su resto es 0, no me queda otra que este número divide a este, o este es divisible por este de acá. ¿Captan? El concepto es el mismo. La idea es la misma. Estoy extendiendo un poco el tema. ¿Cómo lo puedo lograr acá? Para que les quede más claro. Miren, para no perder este ejercicio, le vamos a poner la versión 1.1. El otro se mantuvo. Vamos a copiar ese mismo. A este le vamos a poner número 1. Ingrese el número 1. A este le vamos a poner número 2. Ingrese número 2. Y yo quiero saber si el número 1 es divisible o no por el número 2. Nada más que eso. Entonces, en lugar de dividir por el número 1, en lugar de dividirlo por 2, lo voy a dividir por número 2. Y aquí voy a preguntar, oye, ¿el resto es par? Perdón, oye, ¿el resto es 0? Sí. No significa que sea par. Lo que significa es que yo puedo escribir ahí, fíjense, el número, para ponerle color también, porque les sirve a ustedes, el número 1, es divisible por, cerramos comillas, coma, número 2. Y acá, en el otro print, no estamos, aquí el concepto no es par o no, aquí el concepto es si es divisible o no. El número no es divisible. Ahora yo ejecuto este problema. Probemos con algo que funcione. Por ejemplo, el 24 con el 12. ¿Es divisible? Sí. El número 24 es divisible por 12. Perfecto. Probemos uno que no sea divisible. El 23 por el 11. El número 23 no es divisible por 11. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora hagamos la prueba en el número que yo les dije. Yo les dije el 476.897. 897. Y el número 2 era 23. Eso es lo que dije yo acá. Por si no me creen, ahí están.
436.897 divisible por 3. Vamos viendo si es verdad o no. No es divisible por 3. ¿Captan? Entonces yo ya tengo una herramienta que me permite a mí procesar el tema de la divisibilidad de números. Y ese es un tema importantísimo en seguridad de datos. Todo lo que es seguridad se fundamenta en estas cositas simples que estamos haciendo acá, por si acaso. Así que ahí, si quisieran probar ustedes números claros, números que a ustedes se les antoje probar, podríamos ir intentando. ¿Se dan cuenta? Y podríamos hacer una extensión mucho más interesante incluso, que sería un poco más difícil de entender a lo mejor. Con esta misma lógica, ¿cómo puedo determinar si un número es primo? Siguiendo esta misma lógica. ¿Cuándo un número es primo? Cuando es múltiplo de 2. No, Cuando es divisible por 1 y por sí mismo. cuando solo, no cuando es divisible, cuando solo. Pues cuando dicen cuando es divisible por uno y por sí mismo, todo número es divisible por uno y sí mismo. La pregunta ahí, lo que hace la diferencia es el solo. Un número es primo cuando solo es divisible por 1 y por sí mismo. Es decir, si yo divido por 1 me da el resto 0. ¿Estamos de acuerdo siempre en hacer eso? Por lo tanto, el 1 ni siquiera lo consideramos. Y el sí mismo también. Está claro, 7 dividido por 7 es 1 y el resto 0. Pero no hay ningún número más entre medio que haga que al dividirlo del resto 0. ¿Captan la idea? Si aquí le dimos una vuelta de tuerca más al problema. ¿Cómo saber si un número es primo? Que ese concepto en matemática avanzada es terriblemente fundamental. A eso le llaman ustedes, le llaman los matemáticos la primalidad, determinar si un número es primo. Se han escrito tesis doctorales sobre eso todavía y se sigue trabajando porque no hay ninguna fórmula que me determine rápidamente cuando un número es primo. Se puede, pero no hay ninguna fórmula que sea rápida. Yo le voy a comentar el por qué. Ese es el fundamento ahora de la seguridad, de las claves. ¿Por qué las claves son tan seguras? Después de tratar de explicarles cómo funcionan los otros ejercicios. Miren. ¿Cómo saber si un número es primo? ¿Cómo saber si un número es primo? Por ejemplo, analicemos tres casos. Por ejemplo, analicemos el 6, analicemos el 7 y analicemos el 9, por decir algo. Por ejemplo, ¿el 6 es primo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el público? No, No. No, no es primo. ¿El 7 es primo? sí, ¿Y el 9? No. No. Ya, ahora, ¿qué fue lo que uno haría mentalmente? Cuando me dicen, para saber si es primo, solamente es divisible por uno y por sí mismo. Ya, estamos de acuerdo. Por ejemplo, todos los números son divisibles por uno y por sí mismo. Eso está claro, todo número. Pero en el caso del 6, yo tendría que empezar a dividir por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Para el caso del 7, yo debería dividir por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Y para el caso del 9, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7 y por 8. Y debo hacer las divisiones. Fíjense lo tedioso que eso es, en realidad. Lo latero que es. Miren, para el 6 debería dividir yo 6 dividido por 2 y sacar el resto. Me dio un resto 0. ¿Qué significa que dé el resto 0? Significa
que el 6 es divisible por 2. Por lo tanto, el 6 ya no solo es divisible por 1 y por sí mismo, sino que por 2. Por lo tanto, no es primo. ¿Por qué? Porque hay un número intermedio, en esto que está acá, que lo divide. De hecho, el 2 y el 3 también el 3 también lo divide, por si acaso. Por lo tanto, el 6 no es primo. Si hacemos esa misma prueba, tendríamos que hacer la división por 7, con el número 7. Tendremos que dividir 7 dividido por 2. Tendremos que hacer 7 dividido por 3, 7 dividido por 4, 7 dividido por 5, 7 dividido por 6. ¿Y alguno de ellos da resto 0? ¿Cuánto es 7 No. dividido por 2? 3 por 2, 6, para llegar a 7, 1. No me sirve. ¿Cuánto es 7 dividido por 3? 2. 3 por 2, 6, para llegar a 7, 1. No me sirve. Por 4, 1. 4 por 1, 4, para llegar a 7, 3. Por 5, 1. 5 por 1, 5, 6, 7, 2. Por este, 1. 6 por 1, 6, para llegar a 7, 1. Dividí por todos los números intermedios. ¿Obtuve algún resto 0? No. No. Por lo tanto, yo podría decir que el número 7 es primo, porque no hay ningún número entre el 2 y el 6 que lo divide. Fíjense lo latoso que va a ser esa pega, ¿no? Y debería ser lo mismo para el 9. 9 dividido por 2, ¿cuánto es? 4 por 2, 8, para llegar a 9, 1. Ya no dio 0, por lo tanto hay que seguir. 9 dividido por 3, 3 por 3, 9, para llegar a 9, 0. Ah, sonaste. Obtuvo un resto 0, por lo tanto tú no eres primo. Este no, este sí y este no. Y si ahora yo les dijese, o sea, esa es la fórmula más o menos carretera y segura de siempre determinar si un número es primo. Imagínense que ahora yo les digo, oye chiquillo, el número 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 5, 9, 7, ¿es primo o no es primo? ¿Es primo o no es primo ese número? Están perdidos, porque tendrían que empezar a dividir por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta llegar al número gigantesco. Y eso es determinar primalidad. Y eso es lento. Lento. Lento encontrar un número, determinar cuando un número es primo. Es muy lento. Podríamos hacer el ejercicio. Vamos a sacar una versión 1.2 de este, otro ejercicio, para determinar si el número es primo. O sea, este ejercicio, en realidad, lo que va a decir, determina si un número es primo. Ojo, eso es lo que yo quiero que hagan ustedes con todos los ejercicios. Empiecen a darles vuelta ustedes al ejercicio. Vamos a necesitar leer el número. Yo quiero saber si ese número es primo o no es primo. Solamente un número, nada más. Fíjenselo. Y aquí vamos a inventar y aquí vamos a jugar con el while más encima. ¿Por qué? Porque tengo que ir generando el número 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Es decir, parto en un número después del 1 y termino en 1 antes que el número. Debo generar ese número para poder ir dividiéndolo. Ese número le vamos a poner NRO. Mira, número lo voy a partir en 2, porque yo sé que tiene que partir en 2. Voy a tener, ojo acá, y aquí es donde empiezan los trucos. Una variable llamado, siempre yo uso estos nombres, status, que voy a suponer que es false.
Supongo que es falsa. Supongo que el número no es primo y después si detecto que es primo, no. No, vamos a suponer que la variable es verdadera. Ya. Vamos a suponer que una variable llamada true. Oh, ¿qué dice aquí? ¿Qué escribí? True es verdadera. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Mientras, ahí está el mientras, número sea más chico que el número menos 1, porque no puedo llegar al número porque si no lo dividiría. Entonces voy a ir probando la división con cada uno de ellos. Voy a ir diciendo, oye, resto va a ser igual a número, porque es el que tengo que determinar, y le voy a sacar el resto con el que estoy calculando. Primero voy a dividir por 2, por 3, eso es lo que estoy haciendo ahí. Y después voy a preguntar, if resto es igual a 0, si es igual a 0 significa en ese caso que lo dividía. Y en este caso voy a cambiar la variable status y le voy a poner un valor de false. Para cambiarlo de lado. En realidad debe ser al revés. Voy a partir en false. Conceptualmente habrá lo mismo en todo caso, funciona igual el programa. Pero conceptualmente para que quede claro. Voy a suponer que el número nunca es primo. Falso que sea primo. Ah, no, estamos de acuerdo, ¿ven? Ah, estoy clarito. Estoy clarito hoy día. ¿Qué hora son ya? Las 6 de 10 ya. Se nos fue el día. Ya, voy a suponer que el número es primo. Mi supuesto heroico que el número es primo. Y voy a empezar a dividir por 2, por 3, por 4. Cuando detecte un número, un resto 0, le voy a poner falso. Con eso que estoy indicando que en realidad el estatus lo cambié y ya no voy a decirle que era verdadero, que era primo, sino que ahora voy a decirle que no es primo. Y continúo dividiendo. Esto lo podría arreglar, ¿ah? Después ustedes se dan cuenta, sí, profe, pero se puede arreglar, sí, pero igual es lento. Ahí. Y ahora voy a preguntar por la variable estatus nomás. La variable status es igual a true. Si es igual a true, entonces el número es primo. Y el número no es primo. Y fíjense que ya tengo listo el programa. ¿Qué es lo que dice acá? Miren. ¿Y eso qué tiene que ver? Ese import ahí nada que ver. Es donde meto teclas de repente raras. Ya. Ingreso un número. Quiero saber si ese número es primo. Voy a empezar a dividir por el 2 y así voy a continuar. Voy a suponer que el número es primo. Eso es lo que estoy suponiendo. Mientras es el número por el que yo estoy dividiendo sea más chico que el número en sí, voy a ir a calcular su resto. Si ese resto es 0, significaba que el NRO divide al número, por lo tanto ya no es primo. Entonces digo el estatus falso y continúo. Incremento al otro i, ahora voy a dividir por 3. 3 es más chico que el número sí, y ahora divido por 3, 0. Ahora, si varias veces lo puso en falso, da lo mismo. Cuando termino de hacer todas estas divisiones, que son chorrocientas, entonces pregunto yo, oye, ¿el estatus final sigue siendo verdadero? Sí, significa que nunca encontró un resto 0. Por lo tanto, el número es primo. En caso contrario, el número no es primo. Probémoslo, por ejemplo, con el 7. El número 7 es primo. Probémoslo con el número 8. El número 8 no es primo. Estamos funcionando. Ahora probémoslo con el número que dije yo. ¿Cuál era el número? Ese que estaba aquí. Ese. Y ahora vamos a poder saber si mágicamente era primo o no. Es 23, 45, 78, 15, 97. Fíjense, yo quiero saber si ese número es primo.
Imagínense la cantidad de cálculos que hizo. Ahí está calculando. Espera, yo. Y sigue dividiendo, pues. Yo sé que mi computador tampoco es una maravilla en todo caso. Ya, me aburrí. Fíjense, ¿cuántas divisiones hizo? Para poder saber más o menos en cuál estoy, vamos a poner un print acá, que esto no tiene nada que ver. Esto es para nosotros nomás. Print, vamos a poner el número nomás, que me vaya mostrando en pantalla por cuál está dividiendo. ¿Cuál está dividiendo? Y ejecutamos. Y ponemos el mismo número. 23, 45, 78, 15, 97. Primero. Está dividiendo por todos esos números. Está buscando si alguno de esos es primo. Ojo, se puede mejorar esto, en todo caso, vuelvo a repetir, se puede mejorar de muchas maneras, pero igual es largo. Igual el camino es tedioso cuando el número es primo. Cuando el número no es primo es más fácil, pero si el número es primo va a llegar hasta el final. Al final de las divisiones, porque no va a encontrar ninguna división por cero. O sea, ninguna división que me dé esto cero. Eso es el concepto de primalidad y ese es el concepto de que se fundamenta toda la seguridad de nuestras tarjetas de crédito, tarjetas bancarias, todo lo que ustedes quieran. Ese es el concepto, por eso es lento, por eso no hay un hacker aquí que lo pueda romper. Es imposible. ¿Por qué? Porque en términos de seguridad, para que se queden tranquilos algunos, las claves seguras, se han dado cuenta que a veces aparece un candadito acá en alguna parte por acá aparece un candadito, ¿cierto? En algunos HTTPS, en los sitios de los bancos generalmente. Sitios de los bancos generalmente aparecen con, a ver, ahí. Aparece un candadito porque le pide que su clave, y ahí hay un nivel de seguridad. Y ese nivel de seguridad se fundamenta en un número gigantesco. Se fundamenta en un número grandote. Esa es la clave. Y ese número grandote, que es la clave, es el resultado de la multiplicación de dos números primos. De dos números primos. Por ejemplo, ustedes podrían decir así, pues podríamos poner como número primo el 7 y el 11. Y eso me da 77. Ese sería ese número de acá. Ese sería el primo. Y entonces, esa es mi clave. Y yo para descomponer la clave y construir la clave, a este número que está acá, debo descomponerlo. Y lo debo descomponer en los dos números primos para poder tener el 7 y el 11. Y es re fácil cuando el número es chico. Pero ¿qué ocurre en la vida real? En la vida real ocurre que estos tienen 100 dígitos mínimos y este tiene 100 dígitos. Por lo tanto, la multiplicación de ambos es un número de 200 dígitos. Que ese número no es primo, pero yo debería ver cómo se escribe en estos dos, como un producto de dos números primos, ¿no? Y cada uno de 100 dígitos, es decir, tendría que generar de manera aleatoria un número de 100 dígitos, imagínense lo que es eso, y determinar si ese número es primo.
Ah, ya, lo logré. Después tendré que generar otro número de 100 dígitos y determinar si es primo. Y después ver si la multiplicación de los dos me da el que ando buscando. Y ahí voy a poder recién romper esa clave. Y si ustedes se dieron cuenta cuánto se está demorando acá para hacer lo mío nomás, este número chiquitito, se dan cuenta que efectivamente el tema de la seguridad no es un tema de que sea difícil encontrar o romper la clave. El tema de seguridad pasa única y exclusivamente porque se demoraría mucho. Y cuando los computadores avanzan cada vez más y son cada vez más rápidos, entonces en lugar de tener 100, voy a tener 200 caracteres, 200 dígitos cada número. Mi computador igual va a quedar corto. Entonces el tema de la seguridad es un tema de tiempo, que yo para poder hackear una clave como esa de una manera normal, con un algoritmo que todo el mundo piensa como lo aparece en las películas, que empieza ahí a generar claves como loco, para poder generar esta clave necesitaría, no sé, como 3 millones de años más o menos para poder desencriptar una clave. Ahora, nada quita que un tipo de pura suerte genere así aleatoriamente dos números de 100 dígitos y le ayuntó. Pero eso es suerte. Y eso se da, por lo menos que yo sepa, no se ha dado nunca. Se puede dar, sí, porque es suerte, es aleatorio. Pero ese es el tema de la seguridad. Que todas estas cosas que nosotros hemos visto están acá en su computador, las voy a dejar al tiro en el, en el GitHub. Ahí tienen estos tres problemas ya que ustedes pueden echarle mano. Profe, También tenía un sí. y si Python es para programar, ¿quién crea las aplicaciones para programar? Python. O sea, en Python yo puedo crear otra aplicación para programar. Sí, pues. Sí, de hecho, estos son programas, pues. De hecho, en realidad, para serte franco, casi todos los lenguajes de programación están construidos por otro lenguaje de programación. ¿Está? Y ese lenguaje Ah, es ya. el lenguaje C. En Python también se puede hacer, ¿no? Uno puede inventar otro lenguaje, hacer otros programas que hacen programas. Pero el lenguaje de base, de hecho, el sistema operativo es un programa que está escrito en lenguaje C. Y el Python está escrito en gran parte en lenguaje C. ¿Se dan cuenta? Y ahora yo puedo escribir un lenguaje a partir de Python, sí, pues invento mi propio lenguaje, lo puedo hacer. De hecho, se puede hacer sin ningún problema. Esa es la gracia. Lo que pasa es que para eso ya necesitáis ser un programador, pero extraordinario. Porque tenéis que mejorar los tiempos de respuesta, el uso eficiente de la memoria del computador, que no te quede corto, que no haya problemas de, no sé, pues, que en la mitad de mi programa se cayó por un error que no era tuyo, sino que era propio de tu programa, que tú hiciste, que es un programa para hacer programas. ¿Sí? Esa es la idea. Ya, aquí tenemos otro. Este es más simple todavía, pues. Escribe un programa que reciba como entrada dos números y los muestre ordenados de menor a mayor. Está claro, si son dos números, yo no sé cuáles son, tendría que preguntar, pues, ¿el primero es más chico que el segundo? Sí, entonces escribo primero y después el segundo. En caso contrario, voy a escribir segundo y después el primero. Bastante simple. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con el tercero? Ahí tenemos que recordar un poco el tema de eh, un poco el tema de geometría. Cuando dos números son, cuando un triángulo está bien escrito. Los lados A y B y C de un triángulo deben satisfacer la desigualdad triangular. ¿Qué indica eso? Que cada uno de los lados, cada lado, no puede ser más largo que la suma de los otros dos. Ojo con eso. Ahora, a partir de esa premisa, me dicen, escribe un programa que reciba como entrada tres lados de un triángulo e indique, en primer lugar, están pidiendo dos cosas si entendemos esto. En primer lugar, si el triángulo es válido o no válido. Y segundo, si el triángulo es válido, ¿qué tipo de triángulo es? Esa es la idea. ¿Y esto de dónde surge? Surge de
de acá tengo un triángulo. Tiene el lado A, el lado B y el lado C. La desigualdad triangular que me dice que A nunca puede ser más grande que la suma de B y C. Que B nunca puede ser más grande que la suma de A y de C. Que C nunca puede ser más grande que la suma de A y de B. Por lo tanto, dicho de otra manera, A siempre tiene que ser más chico que B más C. B tiene que ser más chico que A más C. Y C tiene que ser más chico que A más D. Estas tres condiciones se tienen que cumplir. Y con esas tres condiciones yo podría decir que mi triángulo es válido. En caso contrario, el triángulo no es válido. Si alguna de esas tres condiciones no se cumple, entonces mi triángulo no es válido. ¿Se dan cuenta? Estoy primero analizando, vuelvo a repetir, si aquí lo importante es analizar, no es programar todavía. Es entender y repasar cosas. Por eso le pasan matemáticas. Ahora esto puede ser porque estaban construyendo ustedes un, no sé, un edificio triangular y querían calcular las medidas. O sea, estamos de acuerdo. Ustedes dicen, no, si nunca voy a hacer este cálculo, si lo van a hacer. En muchos casos. Ahora, si el triángulo es válido, una vez que ya hemos pasado por este paso, si el triángulo es válido, entonces me preguntan qué tipo de triángulo es. ¿Y qué tipo de triángulo es? Tenemos tres tipos de triángulos: equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero, ¿qué cosa tiene? Los tres lados iguales. ¿Qué significa desde el punto de vista de la programación? Que A es igual a B, que B es igual a C y que A es igual a C. Ojo, dos signos iguales, no uno solo. Esa es la igualdad matemática. Un solo signo igual es asignación. Dos signos iguales es igualdad matemática. Pero aquí bastaría con que A sea igual a C y B sea igual a C. ¿Por qué? Por transitividad es igual a C. No tengo para qué hacer las tres preguntas. O sea, ahí ya empezamos a aplicarle matemática al cuento. ¿Me dan cuenta? Para que sea isósceles, dos lados tienen que ser iguales. Da lo mismo cuáles. A es igual a B y A es igual a C. O, ahí jugamos con los conectores lógicos, A es igual a B o B es igual a C. En caso contrario, es escaleno. ¿Qué significa que sea escaleno? Que tiene los tres lados distintos. ¿Captan? Ese ejercicio lo podemos tener acá. Aquí está ese ejercicio desarrollado. Ustedes lo van a estudiar ahora. Vean el video también del otro curso, ahí lo desarrollamos paso a paso, que ahora para no alcanzar. Con el otro curso no hicimos el de los primos, por si acaso. Así que ahí también el otro curso va a tener que ver el video de ustedes. Leemos los tres valores, los tres lados. Y aquí hago lo que dije yo. Acuérdense que aquí están las condiciones. A menor que B más C, A, B menor que C. Todas esas cosas que están acá están escritas aquí. A es menor que B más C, sí. B es menor que A más C, sí. Fíjense que estoy intentando, jugando hacia adentro. C es menor que A más B, sí. Entonces el triángulo es válido. Perfecto. Ahora, si el triángulo es válido, entonces, si A es igual a B y B es igual a C, entonces el triángulo es equilátero. Por transitividad no tengo que preguntar A igual a C. En caso contrario, no eran iguales estos dos lados. Entonces, A es igual a B y A es igual a C, significaría que dos lados serían iguales o que los otros dos lados serían iguales. En ese caso sería isósceles. Y en caso contrario, si no es equilátero ni es isósceles, no queda otra que sea escaleno. No voy a preguntar que sean distintos nada, sino que los voy sacando por deducción. ¿Y qué ocurre acá? ¿Qué ocurría, por ejemplo, si esta cosa, si A no era más chico que B más C, era más grande? Entonces inmediatamente finaliza todo eso y me elimino todo eso y escribo triángulo no válido. ¿Qué ocurre si a esta pregunta se responde de manera falsa? Entonces escribo triángulo no válido. ¿Qué ocurre acá si a esa pregunta es falsa? Escribo triángulo no válido. ¿Se dan cuenta? Lean este ejercicio, péguenle una miradita y vean en qué consiste. Está ahí ya en el GitHub, así que no hay problema.
El otro ejercicio, el riesgo de una persona de que sufra una enfermedad coronaria, una enfermedad coronaria cuando se te tapa en realidad con grasa, ¿no? Por si acaso. Va a depender de la edad, su índice de masa corporal, también de los hábitos de vida, un montón de cosas, pero aquí para simplificarla, quiero ver si una persona tiene o no tiene riesgos de tener enfermedades coronarias. Saber cuál es su riesgo, si es bajo, medio o alto. Ese es su índice. Y para eso debemos calcular el índice de masa corporal y después contrastarlo contra la edad que tiene la persona. El índice de masa corporal, me dicen acá cómo se calcula, es el cociente, es decir, es la división entre el peso del individuo en kilos y el cuadrado de la estatura en metros. Eso me va a dar un valor, un número, un índice de masa corporal. ¿Se dan cuenta? Y ahora quiero que escriban un programa, dice que reciba como entrada la estatura, el peso y la edad de una persona y le entregue su condición de riesgo. ¿Qué lo debería hacer primero yo? Pedirle sus datos. Oye, dime cuál es tu estatura, cuál es tu peso y cuál es tu edad. Y en función de eso, vamos a hacer el cuadrado de la estatura, vamos a dividir el peso por ese cuadrado, vamos a preguntar y hacer las combinaciones, las 4 combinaciones posibles. S con S, si se cumple, entonces el riesgo es bajo. Si el índice de masa corporal es menor a 22 y la edad es mayor a 45, entonces el riesgo es medio. Cuando el riesgo es alto, cuando su índice de masa corporal sea mayor o igual a 22 y su edad sea mayor o igual a 45. Ahí estamos en serio riesgo. Ese programa también lo tenemos desarrollado acá. Es bastante simple ese que está ahí, fíjense. Indique su peso en kilos. Indique su estatura en metros. Estamos capturando datos. Estatura la tuvimos que capturar como float porque es en metros, es decir, 1,85, 1,7 metros, un número real. En cambio, el peso generalmente es en entero, peso 47 kilos, 80 kilos, nadie dice 47 y medio. Y la edad también siempre se entrega como número entero. Ahí calculamos todos esos. Calculamos el cuadrado de la estatura por estatura. Dividimos y calculamos el índice de masa corporal, que es el peso por la división por ese cuadrado. Y ahora preguntamos nomás, el índice de masa corporal es menor que 22 y la edad es menor que 45, entonces el riesgo es bajo. ¿De dónde sacamos eso? De ahí. ¿Se dan cuenta? El índice de masa corporal es menor que 22, acá, y la edad es mayor que 45, acá, entonces el riesgo es medio. Y ahí están todas las combinaciones posibles. Ahora, si alguno de ustedes quisiera saber si tiene o no tiene riesgo, díganme el tiro. Ah. Ya. ¿Quién quiere saber si tiene o no tiene riesgo de coronarias? ¿Quién da su peso en kilos? Alguien que se pronuncie, si es que queda alguien en clase. 60. Ya, 60 kilos pesa una persona. ¿Cuál es su estatura? En metros. 1,72. 1,72. ¿Y la edad? Así es. ¿La edad cuánto? 19. 19. Dice que tienes un riesgo bajo de tener problemas a las coronarias, es decir, que se te tapen las cañerías con grasa. Ese es el problema. ¿Alguien más quiere saber Yo, cuál es profe. su... ¿Ya? Canta nomás. 73. 73. Sí. Estatura. 1,75. Edad. 18. Está ahí en un riesgo medio. Tienes que cuidarte un poco ya. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve el computador, pues, ¿ven? Ahora esto se puede hacer de forma automática, medir todo eso. Imagínate en una balanza. ¿Se acuerdan que antes en las farmacias Profe. antiguas estaba eso? ¿Sí?
Pero no es inexacto igual. Sí, pues falta un montón más de datos que analizar. Como porque en realidad lo que importaría sería el porcentaje en grasa más que el peso. Es que ese es el porcentaje de grasa. El índice de masa corporal es lo que te está entregando eso. Y tiene que ser con relación al peso. Es Sí, que si hay alguien que es como entre comillas bajo, pero pesa unos 80 kilos, pero en realidad está tapado en músculo. Es obvio que va a pesar más, po. sí, también es cierto. Lo que pasa es que para eso existen esos dispositivos que miden esto y que te hacen pasar una especie de, no corriente, pero una señal por tu cuerpo. No sé si lo han visto ustedes, si algún día se han medido la masa corporal real. No así, este es un estimativo nomás. Si te da alto acá, entonces anda a hacerte el examen real. Esa es la idea. Pero es como agarrar eh, una mancuerna, por ejemplo, grandota, o esas cuestiones que hacen, que la estiran. ¿Se acuerdan de eso cuando están haciendo fuerza con los brazos? Cuando toman los brazos y empiezan a hacer algo así. Imagínense que sea esto. Esta es la máquina. Esa máquina la prenden y manda una señal que atraviesa todo tu cuerpo y llega hasta este otro lado. Y de acuerdo a la velocidad, cuánto demoró, él es capaz de determinar si pasó por carne, por músculo o por grasa. Y con eso efectivamente te va a dar tu índice de masa corporal real. ¿Estamos de acuerdo? O sea, un tipo que sea musculoso pesa más que un tipo gordo de repente. Ustedes ven un tipo gordo por la calle y uno musculoso, y les aseguro que el musculoso pesa más que el gordo, en peso. En masa tiene más el otro, más volumen, pero el peso es distinto, ¿se dan cuenta? Ya, eso es para que ustedes se entretengan aquí y vean efectivamente estos problemitas, estos programas. Son bastante simples, pero que enseñan harto. Sí, pues yo pensé eso porque me puse el ejemplo de Cristiano Ronaldo. Ah, no, ¿cuánto pesa Cristiano Ronaldo? Pesa 83 kilos según Google Es- y mide 1,87 m. No, pero ese es puro músculo nomás. Esa es pura masa. Pero aún así, igual depende cómo se haya alimentado también. Si aquí el sedentarismo, el tabaquismo, si comiste mucha grasa y dejaste de comer, igual acuérdate que aquí las grasas son acumulativas. Se te van quedando en el cuerpo en las cañerías. O sea, bajáis en la guata, pero la cañería que va dentro de la grasa. Así que, pero eso, Ronaldo es puro músculo nomás, puede ser una bestia. Ese no sé cómo lo hace, no se cansa nunca, y no se cansa nunca de hacer goles, donde lo llena hace goles. ¿Cuándo juega Chile hoy día, cierto? Sí, hoy día a las 10 ¿Están jugando, profe? Ah, no. ¿A qué hora juega? Ni siquiera jugó. ¿Quién A viene? las 10 A las A las 10 10. contra Perú. Chuta, que juega tarde. ¿De dónde jugamos aquí? ¿En Chile o no? en Lima. Ah, en Lima. Ah, obligado a ver el partido más, pues no le encuentro mucho asunto al futbolista chileno ahora. Está muy malo el campeonato de fútbol chileno. No, es muy malo el fútbol chileno. Muy, muy, muy malo. Lleno de jugadores argentinos mediocres y malos que no le han ganado a nadie. No es como antes cuando llegaba el Pipo Costa, el Beto Gorosito, el Vasconcelos, Juan Cimaldones, jugadores que eran extraordinarios. Ahora tenemos, ¿quién? Nómbrenme un jugador así, extranjero que haya llegado a Chile en el último tiempo que sea así un crack. Ben 10. No, pero un jugador, o sea, de los que juegan aquí en el campeonato chileno. Larry Day, profesor, de la Universidad de Chile. No, pero ya viene para abajo. Si ese ha hecho gol acá porque el fútbol es muy bajo, muy antiguo, o sea, es muy malo. Si cualquiera tiene la Ribeyra. El Chupete Suazo. Cacha que a este Chupete Suazo le da baile a todos. Yo creo que el Chupete Suazo es mejor que todos los delanteros que tenemos en este momento. De hecho, en la segunda división rara que tienen allá en México, es estrella ahora.
Ayer se hizo unos goles, bueno, lo aprobaba eso. Ah, en México lo aman. No, pero ¿y por? ¿Lo vieron jugar como jugaba en La Serena? Hacía todos los Corría más, goles. y corría más que todos los cabros jóvenes. Pues. Ya, vamos a llegar algún día a Chupete Suazo. Yo lo pondría en la selección contra estos equipos, contra Venezuela, contra Perú, las iguales son buenas. Se lo hace. Te lo aseguro, por lo menos un tiempo. Ya, jóvenes, llegamos hasta aquí nomás. Pórtense bien, vayan al 11, vayan a hacer el aseo, no sé, vamos a poner las tazas, a lavarle la loza a la mamá, hagan algo por la patria. Y los que tengan que venir el bien mañana, vengan, porque que por la inicia se siente muy mal y solo, ¿cierto? Y mañana los veo con algunos de ustedes, si es que me veo ahí en... ¿A qué hora de mañana tienen? ¿A las 11? Igual que el otro día. Mañana y a las Ahí. 11 de las 12, profe. Ya, ahí capaz que me dé una vueltecita por allá y jugamos un rato por allá. Ya, y ahí seguimos hablando de fútbol, seguimos pelando a los jugadores malos que juegan en Chile. No tenemos ni arqueros casi. Aparte de Bravo, se nos lesiona Bravo, nos fuimos a la vez porque aquí en Chile no había, son todos mancos, ninguna raja. Así que estamos mal. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao, Chao, profe, profe, que esté cuídese. bien. Chao, profe. Profe, que te